Future Hacker. Life. Path. Future. Hola a todos, bienvenidos al Future Hacker. Soy Eduardo Hija y hoy tenemos una invitada muy especial. Beatriz Romanos, experta en innovación FoodTech y autora del libro FoodTech, la gran revolución de la industria alimentaria. Beatriz trabaja con startups, empresas y organizaciones del sector alimentario, ayudándolos a innovar y crear nuevos productos, servicios o modelos de negocios. Participa como formadora y mentora de startups en diversas aceleradoras como Culinary Action del Basque Culinary Center, Porcinova, Metro Accelerator Program de Techstars, Terra, acelerador de Rabobank y Talento Startups, el Bully Lab. Beatriz es fundadora y editora de Tech Food Magazine, una publicación líder en innovación y tecnología alimentaria. También es oradora en conferencias públicas y eventos de empresas privadas. Beatriz tiene una amplia experiencia en empresas de alta tecnología como Qualcomm, NTT Communications y Code. Hola Beatriz, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Un saludo, un gusto, un placer que es mío desde aquí. Muy bien. Bueno, estoy emocionado de tener aquí con nosotros para hablar sobre el futuro de la alimentación. A mí personalmente me encanta hablar de alimentación. Entonces empecemos, ¿no? Cuéntanos un poco, de una forma bastante rápida, tu trayectoria, ¿no? Porque eres periodista. Bueno, cuéntanos un poco más porque seguramente es muy interesante. Bueno, pues como hablábamos el día que estuvimos preparando, mi trayectoria comienza en el mundo de la comunicación, del periodismo, como dices, ¿no? Entonces, después de algunos años trabajando como periodista en general, etcétera, di el salto a la comunicación dentro de empresas y dentro de empresas en concreto a comunicación en empresas de alta tecnología, empresas muy ligadas a fenómenos que se estaban produciendo en esos momentos, como fue el fenómeno del boom de Internet, ese nacimiento de Internet en los años 2000, que luego dio lugar también un poco a esa burbuja, etcétera, y también empresas de telecomunicaciones y de telefonía móvil, ¿vale? De habilitadoras de la comunicación móvil, ¿no? También en ese boom de cuando nacieron los smartphones, cuando nacieron el concepto de las aplicaciones, y fue todo ese boom que hemos vivido pues del 3G y el boom de los móviles, ¿no? Entonces, bueno, yo también he tenido un interés por el mundo de la alimentación personal desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, en un momento determinado, en 2014, se produce un cambio en mi vida que tengo que tomar una decisión de, bueno, ¿y a partir de ahora qué? Y entonces decido unir ese background de tecnología con mi interés por el mundo de la alimentación. Porque, por ejemplo, en Qualcomm, la empresa que has citado, que fue la última de tecnología en la que estuve, tuve la oportunidad de participar mucho en ese concepto de ecosistema, de innovación disruptiva, de cambios de modelo de negocio, de cómo la tecnología era un habilitador para la transformación de las industrias que estábamos viendo, ¿no? Como igualmente ocurrió anteriormente con la revolución que produjo Internet, ¿no? Entonces, yo viendo todo eso, me fijé en que en el mundo de la alimentación realmente eso iba mucho más despacio, no se estaba sintiendo todavía ese cambio disruptivo que sí se estaba produciendo en otras industrias, ¿no? Entonces empecé a rascar un poquito en todo ello, vi que era algo incipiente en Estados Unidos, ese concepto de food tech, y dije, bueno, pues no sé muy bien cómo todavía, pero este es el camino que quiero seguir, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues lo primero que hice fue fundar la revista para ser un punto de encuentro, de divulgación de lo que estaba ocurriendo, para poner en valor lo que las startups españolas ya estaban empezando a hacer. Y bueno, poco a poco me fui involucrando más en ese ecosistema, siendo no solamente, me gusta decir, no solo cronista de lo que ocurría, sino involucrándome y siendo parte de lo que ocurría, ¿no? Y formándome también en metodologías de innovación que son muy propias del mundo tecnológico en el que yo venía, y dándoles un poco una vuelta a decir cómo lo podemos aplicar en el mundo de la alimentación para ayudar, inspirar y fomentar, catalizar esa innovación dentro de la industria de la alimentación con fórmulas que a lo mejor pues no eran tan tradicionales en ese mundo. Y hasta hoy. Muy bien, sí, muy interesante. Y interesante la mezcla, ¿no? De tecnología desde el
desde el origen, ¿no?, de la tecnología, después el periodismo, la alimentación y todo eso, al final nos ha brindado, ¿no?, con el libro y con con el conocimiento que comparte con nosotros ahora. Es muy interesante eso. Y hablando de food tech y de alimentación, porque estás ahí, ¿no?, mirando muchas cosas, participando en muchas conferencias internacionales, hablando con muchos especialistas. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las tendencias actuales en food tech y cómo están cambiando la industria alimentaria? Bueno, a mí me gusta, en la definición que yo propongo sobre food tech, me gusta incluir toda la cadena de valor de la alimentación, ¿vale? Es muy conocida la expresión from farm to fork, del campo a la mesa, pero a mí me gusta decir que es hasta el cubo de la basura, ¿no? Porque uno de los grandes retos que tenemos también es la lucha contra ese desperdicio alimentario y hay mucha innovación que se puede hacer en torno a ese concepto, ¿no? Entonces a mí por eso me gusta simbólicamente incluir el cubo de la basura dentro de esa cadena de valor. Entonces ahí nos encontramos que tenemos el campo, tenemos la distribución, tenemos todo lo que es la manipulación de lo que viene del campo y también la producción de alimentos. De nuevo tenemos otro tipo de distribución entre la producción y el retailer, que es diferente. Tenemos el mundo de generación de nuevos alimentos, tenemos el mundo del retail, el mundo del restaurante, tenemos en nuestros hogares cómo se está cambiando también la forma de comprar y de consumir los alimentos, incluso nosotros como personas, cómo nos afecta, ¿no?, todo lo que tiene que ver también con la salud, con la nutrición personalizada, etc. Entonces, en cada uno de esos segmentos hay oportunidades de innovación. Y bueno, luego tenemos también todo lo que tiene que ver con la transparencia, la trazabilidad, la seguridad alimentaria, el desperdicio alimentario, que para mí son transversales de todos ellos. Entonces, dentro de cada uno de esos segmentos están ocurriendo cosas muy interesantes. Entonces, yo diría que, por ejemplo, una de ellas es la utilización de la tecnología de inteligencia artificial como algo transversal. Ya se habla en el libro, lo menciono, ¿no?, que se le conoce como la electricidad del siglo XXI. Es algo que realmente está habilitando nuevas formas de hacer en todos los segmentos. Entonces, por eso me gusta citarlo al principio, no solo como una tecnología habilitadora, sino por los que nos va a permitir hacer. Ahora, por ejemplo, estaba escribiendo hace un rato sobre una compañía que utiliza imágenes de satélites, datos del tiempo, climáticos, y imágenes hiperespectrales, todo ello gestionado con inteligencia artificial para hacer lo mejor que puede hacer la inteligencia artificial, que es darnos predicciones, anticipaciones de cosas que pueden ocurrir y que nos pueden ayudar a ser más eficientes. Si lo aplicamos al campo, nos puede ayudar a anticipar cómo pueden ser las cosechas, y eso es de gran ayuda porque nos permite, si estamos en el negocio agrario, nos permite anticipar cuáles van a ser nuestros canales o cómo pueden ser nuestras negociaciones con la cadena de suministro. Nos puede anticipar también, a lo mejor, la demanda en función de cómo se están comportando los usuarios o los mercados o las cadenas de suministro, si hay alguna disrupción, si hay alguna cosa. Y en función de eso, si tenemos que ajustar a lo mejor nuestra producción, o si podemos eliminar o reducir la pérdida y el desperdicio alimentario. Esa anticipación la podemos aplicar en toda la cadena de valor. Por ejemplo, nos llevamos a un restaurante. Si yo puedo, introduciendo datos que tenga de mis años anteriores, de mi consumo, del clima, de si va a haber un evento deportivo, de un montón de cosas, yo puedo anticipar cuál va a ser la demanda en mi restaurante. Eso me va a permitir comprar de forma más inteligente, almacenar de forma más inteligente, contratar de forma más inteligente y dar un mejor servicio, porque ni voy a tener un pico de demanda que no puedo atender, ni a lo mejor una hora valle. Lo mismo lo podemos aplicar en todos. Entonces, eso me parece una de las grandes tendencias, ¿no? El utilizar los datos para intentar, en un entorno que estamos muy volátil y de mucha disrupción, ajustar. Esto es fundamental. Tenemos otra gran tendencia, que es la de búsqueda de nuevos alimentos, ¿no? o de fuentes complementarias de alimentos, que eso es un capítulo enorme, ¿no? La lucha contra el desperdicio alimentario, en general la eficiencia. Esas son algunas de las tendencias que veo que pueden ser interesantes. Perfecto. Bueno, alguna de esas ahí entraremos un poco más profundizado porque, como dices, ¿no?, es muy interesante, muy amplio.
seguramente no vamos a hablar de todo porque es muchísima cosa, pero también seguramente podrás darnos ahí una visión un poco más general, pero aún así más específica porque son temas que impactan mucha cosa, mucha gente, muchos negocios, ¿no? Y hablando de este impacto, ¿no? De las food tech, ¿qué papel juegan ahí, qué rol juegan las nuevas tecnologías, por ejemplo, en la seguridad alimentaria, el tema de la pandemia y todo lo demás? No solamente en países desarrollados, países potencias mundiales económicas, sino también otros países en África, Sudamérica, en Asia, otros sitios donde la tecnología puede ayudar a garantizar y promover la seguridad alimentaria. Bueno, yo creo que ahí hay diferentes líneas de trabajo y en ellas, por ejemplo, una de ellas es sistemas que nos permiten analizar o verificar el estado del alimento de una forma incluso a veces no invasiva. Y ahí se está trabajando en innovaciones de muchos aspectos, ¿no? Desde sistemas, por ejemplo, para gestionar la presencia de listeria y otros patógenos en las plantas de producción, por ejemplo. Hasta ahora la forma de hacer esto es tomar una muestra, enviarla a un laboratorio, hacer unas pruebas que tardan X tiempo y te lo van devolviendo. Entre tanto han pasado igual 24, 48, 36 horas, ¿no? Sistemas que vayan en lo que se llama, en lugar del lab de sample to lab, es decir, de la muestra del laboratorio, que el laboratorio vaya a la muestra, pues están ayudando mucho, ¿no? A que ese tipo de pruebas se puedan hacer in situ, en tiempo real, con toda la muestra, sin ser invasivo. O sea, por ejemplo, ahí se está avanzando muchísimo. Otros aspectos se están utilizando a lo mejor también imágenes, sistemas de imagen computerizada, como puede ser hiperespectral u otras, para simplemente con un ojo tecnológico identificar el estado del alimento, ¿no? Y que se pueda hacer de una forma rápida, automatizada, evidentemente conectada con los sistemas. También se está trabajando en sistemas de etiquetado inteligente, que de alguna forma puedan ir un paso más allá de lo que, por ejemplo, lo que es la acotación del periodo de consumo preferente o de consumo seguro, las típicas fechas de consumir antes de, pues eso es lo que te está dando, es un rango de fechas, pero no te está informando realmente de si el producto está en buenas condiciones o no está en buenas condiciones. Entonces ya se está trabajando, por ejemplo, en etiquetas que están en contacto con el producto y que son tintas inteligentes que cambian de color en función de la evolución del alimento y que de una forma muy visual pueden avisar, pues por ejemplo, si se tornan rojas, que el alimento está apto o no apto para el consumo, ¿no? O también hay otra empresa que está haciendo códigos de barra con tintas inteligentes que se pueden leer con cualquier cámara y que te pueden dar esa información real del estado del alimento en función, por ejemplo, de una serie de gases que se producen conforme evoluciona el alimento, y esas tintas son sensibles a esos gases, con lo cual en el momento en que detectan su presencia pueden dar información, ¿no? O sistemas de IoT, de Internet de las Cosas, que pueden a través de sensores controlar la atmósfera en la que están los alimentos y darnos información real, por ejemplo, en el transporte de los alimentos, ¿no? Así que, y luego también hay una serie de innovaciones que se están produciendo precisamente para alargar la vida útil de los alimentos, pero de una forma natural. Por ejemplo, incorporando una capa de un producto completamente natural, de origen vegetal y que no es perjudicial para el consumo y que incluso se disuelve en agua, simplemente, por ejemplo, pasando una fruta por agua, y que alargaría varias semanas o en varios días, dependiendo del producto, pues su vida útil, ¿no? Con lo cual eso nos está ayudando a luchar contra el desperdicio alimentario, que haya más alimento disponible al final para todos. Bueno, o sea, se está trabajando mucho en ese sentido con cosas muy interesantes. ¿Cuáles son los países líderes en innovación alimentaria y que están generando más impacto en este caso? El ecosistema FoodTech a nivel global, digamos que podemos identificar varios hubs
de innovación, algunos más maduros que han empezado antes y otros que están, bueno, realmente en esa carrera aportando mucho. Entonces, como hubs que se han destacado siempre como líderes en este campo, pues nos podemos encontrar Estados Unidos, que tiene una gran potencia ahí, Israel, también sobre todo en las fases más iniciales, en Singapur en Asia, por ejemplo, Reino Unido, Berlín en Europa también tienen una actividad bastante interesante, y también países como España, yo hablando desde aquí lo que os puedo contar, países como el nuestro en el que hay una riqueza gastronómica y una potencia como potencia de industria alimentaria, pues están ganando posiciones en este campo precisamente porque pueden unir no solamente ese impulso a las fases iniciales de food tech, sino bueno, pues una capacidad industrial y una herencia que puede complementar muy bien este impulso a lo que es el desarrollo de la innovación food tech, porque no nos quedemos solamente en la parte de la innovación, de esas fases iniciales, si hablamos en términos de TRLs, ¿no? de términos de primeras fases de innovación, sino que luego todas estas cosas tienen que crecer, tienen que escalar para ser primero viables económicamente y segundo para lograr ese impacto que se propone, ¿no? Entonces, bueno, el contar ahí con una industria y una capacidad que pueda acompañar en ese crecimiento con el ecosistema, también con inversores, etcétera, pues es muy interesante. Has comentado un punto muy interesante, voy a coger este hilo, que es el ecosistema. ¿Cuál es el ecosistema necesario para que un país pueda desarrollar tecnologías, iniciativas en food tech, en este caso? Vale, pues lo voy a empezar a citar. El hecho de que empiece por un orden no quiere decir que sean los primeros o los más importantes, porque al final, como tú has hablado, es un ecosistema y todos son importantes, ¿no? Pero por darle un cierto orden, ¿no? Hay una parte muy importante que es la investigación. Y la investigación entendida como una investigación en la cual puede haber una transferencia de tecnología y de conocimiento desde ese mundo academia a ese mundo empresarial, ¿vale? Con lo cual tenemos esa investigación, pero luego es importante que exista fórmulas que faciliten esa transferencia de conocimiento, que faciliten que desde la universidad o los centros de investigación puedan surgir o bien startups o bien generación de patentes de conocimiento que se pueda incorporar a empresas o bien fórmulas que transformen esa investigación en proyectos empresariales. Con lo cual ahí ya tenemos la parte de academia, la parte de investigación y esos organismos o entidades que ayudan a esa transferencia de conocimiento. Por supuesto tenemos las startups, que son las grandes protagonistas y las que se llevan generalmente los titulares, y ahí que encontramos ese impulso emprendedor, esa cabeza un poco loca, ese pensar esto no se ha hecho nunca, precisamente por eso lo vamos a hacer, esa mentalidad de voy a crear algo nuevo, no tener una mochila de atrás, y eso es absolutamente necesario porque tienen un impulso. ¿Vale? Pero también llegan hasta donde llegan. Las startups al final son cohetes con mucho impulso inicial, pero llegan hasta lo que digo, hasta donde llegan. Necesitan acompañarlas de pues a lo mejor conocimientos que no pueden no tenerlo todo, personas especializadas a lo mejor en determinados conocimientos, en determinadas habilidades, que una startup cuando nace pues a lo mejor son científicos o son técnicos o son personas con unos conocimientos, pero no lo tienen todo. Con lo cual ahí surgen otros elementos como son incubadoras, aceleradoras, que acompañan a estos proyectos de innovación supliendo las carencias que pueden tener, o bien técnicas, o bien de tipo empresarial, etcétera. Luego tenemos también a los inversores. Los inversores juegan un papel fundamental, desde los pequeños business angels que creen en un producto, en un proyecto casi cuando es solo una servilleta de papel, hasta los grandes fondos que entran ya en momentos de crecimiento, y cada uno juega su papel y aportan mucho más que solamente financiación, sino que probablemente pueden aportar conocimiento, pueden aportar contactos, pueden aportar experiencia en ámbitos que no se tienen. No nos olvidemos también de las corporaciones, las empresas, y no solo las grandes, también las medianas tienen un papel que jugar.
no solamente se pueden convertir en inversores con sus vehículos de corporate venturing, sino que muchas veces son el caldo de cultivo o el espacio de probar algunas de las iniciativas que surgen de las startups, ¿no? Y crear unas sinergias en buena lid, es decir, con unas buenas prácticas en las que realmente todos ganen, es muy importante, ¿vale? Tener ese apoyo. Ahí también tienen que hacer un ejercicio de mentalidad, ¿vale? De evolucionar su mentalidad. Y luego diría que las administraciones en general también tienen un papel muy importante como catalizador y facilitador de todo esto, ¿no? Con las condiciones que ponen para que esto ocurra, muchas veces generando puentes, generando el link y la relación de todo el ecosistema. Y no me gustaría dejar fuera también a otro tipo de empresas que son las empresas tecnológicas, las dedicadas a la tecnología y la deep tech, que de forma transversal pueden ayudar en todo, porque muchas veces son los que tienen soluciones y el poder acercarse a la industria alimentaria o a los retos de la industria alimentaria y entender que a lo mejor pueden desarrollar casos de uso relacionados con la industria alimentaria que no se les habían ocurrido, puede ser muy interesante, ¿no? Entonces a mí me gusta, quizá porque vengo de esos dos mundos, facilitar un poco ese conocimiento de los retos y los problemas que tiene una industria alimentaria, porque muchas veces las industrias tecnológicas pueden tener la solución y por falta de conocimiento a lo mejor de los retos de la industria alimentaria, pues bueno, pues no surgen esa chispa de creación. Así que yo creo que serían un poco los actores principales. Genial, muy bien. Me parece también ahí que la parte, bueno, importante es la regulación del gobierno, porque cuando hablamos de alimentación, ¿no? Es un tema muy sensible y, por ejemplo, no solo para dar ejemplo, Singapur me parece que es la primera que ha aprobado, ¿no? O incluso la comercialización de proteína de laboratorio, ¿no? De proteína hecha en laboratorio. Y, por ejemplo, en Brasil, la parte de proteínas basada en insectos empieza todavía, pero está empezando. Entonces, son cosas ahí que la regulación muchas veces es muy importante y fundamental, pero también hay que acompañar la evolución, ¿no? Y hablando de esta evolución, hablabas ahí también de los retos de la industria de la tecnología de crear soluciones. Desde el punto del consumidor, ¿están preparados para eso? Yo creo que los consumidores nos vamos preparando poco a poco y al final tenemos la decisión, la última palabra de lo que hacemos nuestro y de lo que no. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. No nos alimentamos igual ahora que hace 25 años, que hace 50, que hace 100, que hace 500 y que hace 2000 o incluso cuando apareció la humanidad. Con lo cual, la capacidad del ser humano para evolucionar en la forma en la que se alimenta y en la que produce los alimentos es algo que está dentro de nuestro ADN, ¿no? Porque es que a veces miramos un poco como en el corto plazo, ¿no? Es decir, esto es imposible, pero bueno, antes citabas los insectos, ¿no? Creo que en Occidente tenemos como un tema cultural, pero bueno, hay otras culturas en las que el consumo de insectos está normalizado, incluso en Latinoamérica pues hay algunos mercados que esto no tiene ningún inconveniente, ¿no? Pero yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, del sushi, ¿no? El sushi es algo que hasta hace pocos años, hablando en términos de historia, pues era algo que en muchos países no existía y nos parecía incluso una barbaridad, barbaridad entendida como cosas de bárbaros, comernos el pescado crudo. ¿A quién se le ocurre? Esto no es, ¿no? Y ahora tenemos que el sushi se vende en los supermercados. Y es algo que está a los jóvenes, por ejemplo, las generaciones Z y las generaciones más jóvenes, pues es algo que les encanta y que han incorporado dentro de sus culturas, ¿no? Entonces, ¿estamos preparados? Lo sabremos cuando estén todos estos productos en el mercado, ¿no? Y será cuestión de verlo. Pero no limitaría la capacidad del ser humano para adoptar nuevas formas de alimentarnos. Y de hecho la aceptación de este tipo de productos, el otro día precisamente en una sesión especial sobre el ecosistema de Singapur que estaba organizando con un grupo de empresarios, me contaban que desde que se ha aprobado la comercialización en este país, la aceptación por parte del consumidor había alcanzado el 75%.
son cifras que son bastante lejanas a las que hay en otros países, ¿no? Entonces, bueno, es algo que vamos a tener que ir viendo. Porque hablando de la adopción de los consumidores, estaba leyendo otro día un tema en Estados Unidos, porque fue, yo creo, uno de los primeros países a adoptar, ¿no? la producción masiva de proteínas alternativas vegetales de plant-based. Y me parecía que estaba bajando, ¿no?, el nivel de consumo. Esto es un fenómeno, no sé si es así, primera cosa, y si es así, es algo esperado, es algo del consumidor, porque hay un hype, primeramente, como cualquier tecnología, de, bueno, mira qué chulo, qué, bueno, bárbaro, quiero hacerlo, quiero tenerlo, pero luego pruebas eso y luego ya no encanta tanto y la gente vuelve a sus antiguas costumbres. Sí, ha habido una cierta run en las últimas semanas al respecto por este artículo, pero bueno, ese run ya venía un poco anteriormente, ¿no? Pues se había producido, como tú dices, hay veces que hay un hype, unas expectativas sobredimensionadas con respecto a tecnologías o innovaciones. Y bueno, pues eso se tiene que acomodar al final, ¿no? Se tiene que acomodar porque esas expectativas, por un lado, tienen que encontrar respuesta por parte del consumidor, de decir si realmente se están cumpliendo esas expectativas y no. Entonces hay un consenso general en cuanto a que el mundo plant-based, las expectativas que ha generado en cuanto a sabor o mimetismo con el mundo animal, pues todavía no se han alcanzado. Estaríamos en versiones pues 1.0, 2.0, 3.0X, pero sí que es cierto que lo que han hecho es generar una cantidad de innovación enorme, no solamente en ese producto final. Nos quedamos en el producto final de los dos grandes líderes que generaron mucho ruido al principio, pero detrás hay una playa de industrias especializadas, ¿no?, que serían como los de los picos y las palas de la fiebre del oro, que lo que están haciendo es avanzar mucho en tecnologías para el desarrollo de los alimentos, de las series de 3D, a texturización, etcétera, generando ingredientes, generando componentes que van a hacer que esas formulaciones vayan siendo mejores y se vayan acercando más a esas expectativas generadas inicialmente. Con lo cual, yo diría que es un ajuste que puede ser el esperado en cualquier tecnología que es realmente muy disruptiva y muy novedosa. Y hay un periodo de decepción, lógico, siempre, hasta que se acomoda. Lo que ocurre es que si ese periodo de decepción se supera y realmente cuando se alcanzan esas expectativas, el potencial o la exponencialidad de esa categoría o de esa tecnología pues es muy grande, ¿no? Y aquellos que han estado trabajando en ello durante ese periodo de decepción, pues son los que están preparados para liderar esa disrupción. Entonces yo creo que nos encontramos un poco en ese momento, ¿no? Ahora de ver quiénes son los que realmente van a lograr un producto que se ajuste a las expectativas de los consumidores y que encuentre un modelo de negocio viable como para que realmente se asiente, ¿no? Y probablemente las valoraciones de las compañías también se están ajustando en este sentido. Bueno, es como es usual en el mercado, en mercados maduros es así, ¿no? En tecnologías, mercados es así. Hablando del futuro, bueno, somos Future Hacker, necesitamos hablar del futuro. ¿Qué cambios crees tú, desde tu punto de vista, que ocurrirán ahí en el sector de las food techs en los próximos 5 o 10 años ahí? ¿Cuáles son los principales, si pudieras dar una visión de eso? Pues si por un lado, siguiendo con este mundo de los alimentos alternativos, tenemos bueno, pues ha tenido una gran atención en los últimos años, sobre todo desde 2021, todo el mundo de la fermentación, ¿no? La fermentación de biomasa, la fermentación de precisión, que es una tecnología, una técnica que sin ser absolutamente nueva, porque ya se venía utilizando, aparte de el queso, cerveza y vino,
kombuchas y todo este tipo de cosas fermentadas tradicionales que ya conocíamos, la fermentación de precisión, por ejemplo, es una técnica que se ha venido utilizando mucho en el mundo del healthcare, ¿no? De la salud, y es una traslación al mundo de la alimentación, con lo cual no es algo absolutamente nuevo, pero que sí, aplicado al mundo de la alimentación, pues tiene un potencial muy interesante. Tiene un potencial interesante porque es capaz de desarrollar moléculas de interés, como pueden ser, por ejemplo, en medicina se utiliza para crear enzimas o para crear la insulina o para crear este tipo de medicamentos, ¿no? En el mundo de la alimentación puede utilizarse para crear proteínas, para crear grasas, para crear texturas, por ejemplo, a partir del micelio, de los hongos, que son muy útiles para ese mundo plant-based. Entonces, ahí creo que sobre todo en el desarrollo de ingredientes con potencial de formar parte de formulaciones híbridas entre plant-based y fermentación, ahí vamos a ver cosas bastante interesantes, ¿no? Que mejoren, que ayuden a mejorar esas fórmulas de lo que hablábamos antes. Y luego, pues tiene un gran potencial y hay muchos ojos puestos en el mundo de las carnes cultivadas o, en general, de los alimentos cultivados a partir de células cultivadas de origen animal, ¿no? Hablábamos de Singapur antes. Estados Unidos en septiembre aprobó la FDA, la dio como una opción que ya está cercana a comercializarse porque se consideró segura para comercializar en Estados Unidos. Probablemente vaya más países que vayan a abrir esto. Entonces aquí estamos viviendo un boom bastante interesante. Una vez más, tendremos que ver si eso encuentra acomodo en el consumidor y encuentra viabilidad económica. Pero hay mucho que se está invirtiendo para crear algo que puede ser realmente un cambio de paradigma en la forma de producir carne. Eso no quiere decir que la vaya a sustituir. Simplemente se incorpora a una nueva forma de producir, incluso no solo las carnes a las que estamos acostumbrados, es decir, alguien que está intentando crear el filete de vaca, el chuletón, o pescados que se está viendo, la anguila, el atún, etcétera, sino algunas empresas como por ejemplo Bao, australiana, que ya lo que se plantea es decir, lo que vamos a hacer es crear un nuevo tipo de carne. Puesto que lo creamos desde cero, a partir de células, no necesitamos imitar a la vaca, al cerdo o al pollo. Podemos crear algo que incluso tenga capacidades funcionales porque la puedo hacer más saludable, que tenga menos colesterol o que tenga colágeno o que tenga una composición que sea más beneficiosa para nuestro organismo. Y eso ya es un cambio de chip, de paradigma muy interesante que bueno, pues se está trabajando en ello y veremos las sorpresas que nos trae. Ojalá tengamos ahí los resultados positivos de toda esa evolución, ¿no? Y Beatriz, como decía, ¿no? Yo decía, me encanta este tema y podría estar hablando horas de eso. Pero bueno, estamos llegando al final de nuestra entrevista aquí. Me gustaría, bueno, para finalizar y dejarte un espacio ahí para contar un poco de cómo la gente puede accesar ahí Tech Food Magazine, el libro, cómo la gente puede saber más de qué estamos hablando aquí, tener más conocimiento a partir de tus investigaciones ahí. Bueno, pues lo agradezco muchísimo. La verdad es que en Tech Food Magazine tenemos una audiencia que la revista está en español, es una revista online, con lo cual es accesible, es de acceso abierto y es www.tech, no tecnología, TECH, foodmag.com, techfoodmag.com. Y después voy a poner sí, pongo el enlace después aquí en la entrevista. Tenemos una newsletter mensual en la que vamos recogiendo un poco las informaciones más interesantes. El libro está disponible de momento en castellano. En papel se puede comprar en librerías acá en España, en cualquiera de ellas, pero también está disponible en versión digital para libros electrónicos en cualquiera de las plataformas que conozcáis más habituales de libros electrónicos. Desde el Kindle, Apple, está en todas ellas y es FoodTech, la gran revolución de la industria alimentaria. Si alguien quiere contactar conmigo, me podéis encontrar en LinkedIn o en mi página web, que es Tech Food Magazine. Esa es la revista, que es beatrizromanos.com. Y bueno, pues yo encantada de trabajar con empresas, de ayudaros a inspirar esta revolución, a catalizarlo, a poner en marcha dinámicas que ayuden a evolucionar la mentalidad hacia este mundo más
innovador hacia buscar nuevos modelos de negocio o dónde podemos empezar a fabricar nuestro futuro como empresas de alimentación, no en el inmediato, no resolviendo los problemas más inmediatos del día a día, sino, oye, ¿dónde vamos a estar nosotros con todo lo que está ocurriendo? Todas estas tecnologías, las disrupciones que vienen, las tendencias, la evolución del mercado. ¿Dónde nos vemos dentro de 5, 10, 15, 30 años? ¿Estamos preparados para esos retos? Y si no lo estamos o si nos asustan, ¿qué tenemos que hacer para empezar a prepararnos para ese futuro, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que empezar a hacer ahora, no cuando llegue, lo hablábamos antes, ¿no? Cuando los que están ahora superen ese periodo de decepción, en España decimos échales un galgo, es decir, ellos ya estarán en unas posiciones de salida mucho mejores. Nosotros nos vamos a quedar parados, vamos a dejar que la ola nos pase por encima o queremos aprender a surfearla. Bueno, ese es un poco el día a día y lo que yo intento traer al mundo de la alimentación. Muy bien, buenas provocaciones. Dejamos aquí para que la gente pueda oír, pensar, refletir sobre eso y luego, después de algún tiempo, volvemos y damos alguna respuesta aquí, ¿no, Beatriz? Pero genial, bueno, estupendo, será un placer. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una charla muy especial, me encantó. Y bueno, muchas gracias. Hasta pronto, Beatriz. Eduardo y todo el equipo, muchísimas gracias, ha sido un placer. Future Hacker. Life. Path. Future.